Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast De Norte a Sur. En este podcast tratamos de dar a conocer toda la información de Puerto Peñasco para locales, para turistas. En esta ocasión queremos platicar con una persona conocedora de los inicios de Peñasco. En mi opinión, es la persona que más conoce cómo empezó, quiénes fueron los fundadores. Toda esa información la vamos a ver ahorita. Hemos tenido suerte, cada tema que elegimos, de tener, la suerte de contactar a la persona que de primera mano sabe lo que queremos conocer. En esta ocasión nos acompaña Nidia Pino. Bienvenida, Nidia. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Nomás como una presentación, Nidia es residente de Puerto Peñasco, hija de fundador, conocedora de muchas de los raíces, incluso ha hecho programas sociales en la Casa de la Cultura. Tiene una larga historia, pero lo importante es que conoce el tema que queremos tratar. Yo desde que tengo uso de razón, yo soy de Peñasco, pero desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que antes era diferente, que Peñasco era muy diferente antes, ahora, y me imagino las razones, pero ahorita nos va a platicar Nidia. ¿Por qué, Nidia? ¿Por qué era diferente antes Peñasco? Pues porque Peñasco era de nosotros y nosotros éramos de Peñasco. Todas las playas eran nuestras, las disfrutábamos, los poquitos pobladores que estábamos aquí. Las carreteras, las casas, todo disfrutábamos nosotros. Desgraciadamente ahora pues hay muchos dueños. Creció Peñasco, vino mucha gente y pues se apoderaron de todo, ¿no? Hoy digo, como debe de ser, es el empuje del crecimiento de una ciudad, ¿no? Del desarrollo. Y pues nosotros nos quedamos sin nuestras playas, porque a veces que dice a la playa no hay un lugar donde ponerte. Mejor te quedas en tu casa y que los que vienen de fuera disfruten, ya que se vayan, disfrutamos nosotros. Pero antes eran nuestras todas las playas, escogíamos a ver a cuál ir. Por eso es la diferencia del hoy y el de ayer. Nidia, ¿qué tan atrás te tocó conocer Peñasco cuando estaba aquí? Por ejemplo, el papá de ustedes, el Kemal, ¿él fue de los primeros que llegó a Peñasco? No, ya había más gente aquí. Él llegó en 1933, tenía 15 años. Y ya había gente aquí en Peñasco. O sea que antes la gente eran errantes, se puede decir, porque venían pescadores, compradores de pescado, y había pescadores antes también. Y se iban, duraban 2-3 meses aquí y se iban a otro puerto a ver qué clase de pescado podían comprar allá. Entonces no se quedaban en un solo lugar, así duraban muchos años. En cambio los pescadores que venían a pescar ya se quedaban aquí. Ellos venían buscando una forma de vivir mejor, tener su propio terreno, su propia casa. Entonces era el sueño de ellos. Por eso ellos llegaban y se quedaban. Nidia, te tocó entrevistar a muchos de los fundadores, a muchos de las personas que llegaron primero. ¿Cómo fue esa iniciativa? ¿De dónde nació esa iniciativa de entrevistarlos? Lo que pasa es que yo hice un diplomado de promoción cultural, soy promotora cultural. Entonces mi obligación como promotora cultural era sacar todas las raíces, todas las historias, todas las vivencias de los fundadores, de las personas de Peñasco, de los comercios, y que las personas lo conocieran. Al principio, pues yo trabajé 10 años en la cultura en el ayuntamiento. Entonces hice muchos proyectos, muchos trabajos, y sigo haciéndolos, porque todavía tengo en mano como 3 proyectos que les tengo que dar vida, pero ya los tengo avanzados. Ahorita ya independiente, ya de forma personal. ¿Pero por qué? Porque me gusta a mí la promoción cultural, me encanta la historia, la pequeña historia de nuestro puerto, que es muy chiquita, pero es muy importante para nosotros. Es muy nuevo, ¿no? Es muy nuevo Peñasco. Muy nuevo Peñasco, exactamente. ¿Sí? Comparado con otras ciudades cercanas aquí que son más antiguas. Sí. Pero aún así tiene mucha historia. ¿Quiénes eran más o menos, si te acordaras, de los que entrevistaste? No, pues por ejemplo a Germán Sánchez Valenzuela, que él llegó aquí en 1934 también, el abuelito Germán, la familia Mata, que ellos también llegaron en los 40, ellos llegaron poniendo una tortillería de tortillas de maíz, y hicieron pues, su gran familia. Y la señora López, la familia de la señora López también por el 16 de septiembre. O sea, son muchas familias que
que llegaron, se quedaron y no se fueron. Como decían, el que toma agua de Peñasco ya no se va. Y se quedaron, por ejemplo, pues desgraciadamente ya la mayoría de los fundadores se han unido, pero aquí están sus hijos, nietos, bisnietos. O sea, ellos llegaban y se quedaban, no llegaban y se iban a ver dónde les gustaba más. Aquí llegaban para tener una seguridad de casa, familia, trabajo. De la gente que entrevistaste, ¿hay vivos todavía? Queda uno nomás, ¿Sí? Un señor, sí. ¿Y qué hay algo que coincidían todos? ¿Algo tenían en común? ¿Se extrañaban algo? No, pues a ellos les gustaba la forma de vivir de ese tiempo. Sí. Porque había mucha seguridad, no había ratones, no había ratas, perdón. Había muchas víboras de cascabel, alacranes que eran muy peligrosos, pero ratas como las que hay ahora no había. Me decía un señor que era de Guaymas, que él se vino también en los 40 para acá. Dice, fíjate, me dice, yo me voy a Guaymas junio, julio y agosto, porque el tiempo del piojo era antes, ¿no? Ahora ya no es tan largo. Y cuando regreso, dice, dejo el tanque de gas afuera, dejo las llaves puestas, dejo muebles afuera, regreso, todo está donde lo dejé. ¿Él era de cuándo? ¿Cómo de qué año estamos hablando? Él llegó aquí en el 46, creo. Venía de Guaymas, venía de paso y se quedó aquí, ya no se quiso ir. Nidia, cuando el Kemal llegó aquí a Peñasco, ¿como cuántos habría aquí en Peñasco de población más o menos? Dice que había como unos 20 y tantos, 30 personas apenas. Ajá. Pues llegó y no había unas cuantas cachitas, casitas, cabañitas hechas de cartón que estaba tirado, de pedazos de madera que traían las mareas, piedras. O sea, eran de tiro, pero pues se protegían un poquito, ¿no? Pero él llegó soltero aquí. Él llegó chamaco de 15 años. Oh, okay. Y él dormía en un barquito. Bueno, como muchos dormían en los barcos, ¿no? Y ya los que tenían ya pareja eran los que trataban de hacer sus cabañitas para dormir a gusto en sus cabañitas. Pero ellos en el barco, ya hasta que tuvieron pareja, entonces sí ya trataron de hacer su casita. Nidia, pero a ustedes también les tocó austero, así les tocó cuando no había ¿Sí? servicios. Sí, a mí me tocó que no había agua ni luz, o sea, tierra, piso de tierra. La casa que teníamos era un cuarto grande, se dividía la cocina y las camas nomás. Ahí vivíamos todos. Pero era muy bonito porque vivíamos por el 16 de septiembre y caminábamos, corríamos. Todo el tiempo andábamos descalzos, no usábamos zapatos para nada. Los peyas nos metían hasta el tobillo, la arena, muy ricos. Ni un pedacito pavimentado entonces en el puerto. Para nada, no, ¿Y el malecón, Nidia, no estaba? No había nada. ¿Qué había ahí? Por ejemplo, el 16 de septiembre era puro médano. Subíamos, donde está en la capitanía, era cerro, completamente cerro. Que batallamos para subirlo porque era pura piedra. De ahí nos bajábamos al mar, al malecón. Y batallábamos con las piedras, con los tobosos. Y pues no había ni un arbolito, no había nada. Pues muchos tobosos sí había. Hasta que llegábamos hasta el agua, ya nos calentábamos los pies, nos arreglábamos los pies porque íbamos quemándonos con las piedras calientes. Pero esa era la diversión de nosotros, no había más. Sí, eran felices, ¿no? Muy felices, la pasábamos muy a gusto. Nos íbamos al cerro también, el Cerro de la Ballena, que era un cerro completamente negro, de piedra volcánica que la quemó el volcán, ¿no? Y no se veía un hoyito de arena. Ahora pues ya casi no tiene piedras. Ahí subíamos ese cerro, nos íbamos hasta el otro lado de la playa, hasta el mirador. ¿Hasta el mirador? Hasta el mirador. Sí, pero toda la bola de chamacos, chamacas y chamacos. Nos íbamos. O sea, del puerto al mirador, cruzaban ida y venida. Ida y venida y con las piedras. Y luego por el lado está el hotel del Cabezón. Ya ves que hay una rajada así de... Ajá. Estaba muy peligroso, pues nos podíamos caer. No, nosotros corríamos, íbamos y veníamos. Por eso decimos ahora que nos acabamos todos los ángeles de la guarda, porque... No hubo accidentes así que hay que lamentar. No, fíjate que no. Gracias a Dios no. Pues sí, Dios los cuidaba. Y esa rajada del cerro que tiene allí, ahí rajaron el cerro primero para hacer las primeras vías del tren que entraban hasta Peñasco, que venían de Mexicali a Puerto Peñasco. Por eso está eso rajado. Oh, de ahí agarraron mucha gente piedra. no sabe, de ahí lo partieron para eso. Así que nosotros nos divertíamos mucho, o sea, cuando había luna jugábamos toda la noche muy a gusto, cuidándonos de los víboras y los alacranes, ¿no? Pero a veces nos olvidaban. Y cuando había luna, jugábamos, pero cuando no había luna, pues a dormir tempranito. Y los que llegaron primero, pues incluyendo al Kemal, ¿por qué se establecieron aquí? Por ejemplo, mi papá venía porque a él lo invitaron. Él nació en Caborca. Él estuvo en Caborca, estudió hasta tercer año de primaria nomás. De ahí su mamá se lo llevó, como su mamá tenía varios hijos.
se lo llevó a la mina. A ella le invitaron a trabajar en la mina, a lavar ropa, a hacer comida, y se los llevó a los hijos. En la mina Porcaborca, por allá. En la mina esta de aquí. Oh. Y mi nana se los llevó, entonces él estaba esperando a cumplir los 15 años para entrar a trabajar en la mina. Fue lo que le dijeron, que tenía que tener 15 años. Y su nana, pues su mamá esperaba que pasara eso. Pero llegó un barco con unos pescadores, entre ellos el cuate Peña, que se hizo muy amigo de mucha gente de aquí de Peñasco. Y ahí iban 2 parejas también. Y le dijo, vámonos, le dijo que hable el Lardo, le dijo, vámonos a Peñasco, mira, vas a trabajar de pescador, vas a trabajar en los barcos. No, yo no me subo ahí, se va a caer ahí, se va a hundir esa cosa. Le daba miedo subirse al barco porque pensaba que se iba a hundir. Y después toda la vida, ¿no? No, pues sí. El caso es que ya lo convenció a su mamá de que se viniera. Mire, ahí si dura 5 años en la mina, se va a morir de los pulmones. El caso es que la convenció. Y pues ya se vino con ellos. Y ahí en el barco venía platicando con otras personas que venían en el barquito chiquito, hechos bola todos porque era muy chiquito el barquito. Y venía un amigo que le decían el Largo, un yaqui. Se hizo muy amigo de él y él fue el que le enseñó, dice, de camino a Peñasco ya aprendí todo. A pescar con el anzuelo, a pescar con ya me decían cómo hacerle con la pólvora, pero no lo hicimos, dice, pero muchas cosas me enseñó él. Fue mi amigo de toda la vida, dice el Largo. Oye, y por ejemplo, ustedes cuando estaban niños, les tocó mucho marisco, me imagino. ¿Se sentía diferencia ahora? Pues yo me acuerdo que a mí me gustaban nomás las gargantas o los cachetes de la totuaba, porque haz de cuenta el cachete era pura carnita y la garganta era como una piernil de pollo, nada de espina, nada de nada. Y sí comíamos mucho pescado, pero había mucha pobreza de comida, de ropa, pero había mucho dinero, porque los pescadores se ganaban muy bien, pero no había que comprar, pues. ¿Y el marisco para dónde lo mandaban? Para Estados Unidos, todos iban para Estados Unidos. Sí, pero a ustedes les tocó que no estuviera el muelle ni el viejo. No, a mí ya me tocó cuando ya se acabó el muelle, pues se acabó en el 48. Y fue el primer muelle que hicieron en el 48. O sea que en 1937 llegó de sorpresa aquí el general Lázaro Cárdenas. Ah, caray. Él andaba en campaña política para ser presidente. Pero aquí los pescadores pues no sabían nada, ¿no? No lo conocían. No sabían nada. Llegaron, me acuerdo que mi papá dice que él estaba dormido en un barquito. Y que como a las 6 de la mañana oyó mucha trifulca, mucha gritona. Y ¿qué onda? Dice, no dejan dormir. Y se bajó del barco y vio una rueda de gente, ¿no? De pescadores rodeando a una persona. Y ya se acercó. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Por qué tanto grito? Ven, le dice, ven. Y ya se acercó y le abrieron cancha, ¿no? Para que entrara. Y ya estaba el general extendiéndole la mano para saludarlo. Hola. Mi papá se quedó, ¿no? No sabía qué hacer porque el personaje con el uniforme y general y alto el señor y dándole la mano, pues casi se desmaya ahí. Soy Abelardo, le dice, el general Lázaro Cárdenas, le dijo. Ya platicaron ahí con todos, siguieron platicando y después les dijo él, bueno, y dice, yo llegué hace ratito, dice, de Sonorita para acá. Quiero que por favor me lleven a comer porque traigo mucha hambre, dice. Y viene mi chofer conmigo y venimos nomás los dos, dice, y muy cansados y muy hambrientos. Sí, le dijeron, vamos a ir con la loca Andrea, dice, hace unas comidas bien ricas. Y pues ya lo llevaron con la Andrea. ¿Y qué quiere? ¿Gargantas de totuaba o cachetes de totuaba o sopa de caguama? Lo que sea más rápido, dijo, porque traigo mucha hambre. Y pues ya le hicieron unas gargantas de totuaba ahí, unos cachetes. Comieron él y el chofer y invitó a todos se desayunaron ahí con él. Y ya después que terminaron les dice, bueno, dice, ahora denme chance a descansar un ratito, unas 2 horas que me duerma, dice, y el chofer también. Y ya les digo a ver qué vamos a hacer para conocer aquí este lugar donde están viviendo ustedes. Y sí, se quedaron dormidos, a las 2 horas lo despertaron y dijo, bueno, dice, ya me repuse. Ahora sí, dice, vamos a ver ese cerro que está ahí, dice. Ese cerro tan oscuro, tan negro, vamos para allá. Era el de la ballena. El de la ballena, sí. Y ya se subieron toda la bola de pescadores con él hasta arriba. Ahí andaba tu papá. Ahí andaba él de metizón, ¿no? Eso. Y ya llegando allá, que se saca él un miralejos entre sus ropas, ¿no? Ellos ni sabían qué era. Lo estiró y se puso a ver para todos lados. Y ya se los prestó a ellos para que vieran también. Y ya les dijo, miren, por aquella vereda que está allá, que más o menos se ve, por ahí veníamos anoche, dice, batallando, dice, pero llegamos. ¿Y cuál sería? ¿La que viene de acá o de la...? De Sonorita para acá. Sonorita. Sí, había una pequeña veredita que hacían los camiones, pues, pero
A veces te sales de ahí y te atascas. Es más, hasta ahorita te sales y te atascas. Y ya le dijo, se bajaron, platicaron. Bueno, dice, estoy viendo que ustedes están muy encerrados, no tienen comunicación con nadie, muy aislados, no pueden salir, muy aislados. Y ¿saben qué? Le dijo, los voy a ayudar. Yo 1 año, 2 años los voy a ayudar porque veo que ustedes necesitan ayuda. Algo con que puedan salir de aquí y que puedan entrar y van a ver, los voy a ayudar. Y pues sí, se fue el señor y dijo, pero ahora necesito un chofer, dice, porque no vamos a poder salir nosotros de aquí para allá. Y ya estábamos en uno de los choferes de uno de los troques y él lo llevó hasta San Luis, lo llevó. Que tampoco había carretera, pero como él conocía los caminos, pues lo llevó. Y ya les dijo, ya después volvió a regresar y le dijo, les voy a hacer una carretera, una vía del tren para que puedan salir, un muelle. Ya era presidente cuando volvió. Ya en 40 ya era presidente. Entonces ya fue cuando empezó la construcción del primer ferrocarril. En el 37 empezó, en cuanto se fue, empezó a construir el ferrocarril de Peñasco Mexicali. Y ya que se terminó la construcción, pues vinieron a inaugurarlo aquí el gobernador de Baja California y el gobernador de Sonora. Y también empezaron a venir un chorro se hizo la cooperativa de transporte norte de Sonora, lo mismo de ahora, fíjate. Pero en aquel día había muchos camiones, muchísimos, y tanto pasajeros como para paquetería. Pero en paquetería venía pura gente, porque pasó en los 40, y fue cuando, 42, no, fue la guerra de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pidió gente mexicana para que fuera a trabajar, que fueron los llamados braceros. Ajá. Entonces ellos llegaban en camiones del norte, del sur, de allá, de Oaxaca, de por allá, llegaban a Peñasco y aquí transportaban en el tren a Mexicali y de ahí ya se pasaban a Estados Unidos. Ya venían ellos con su boleto y todo de braceros, seguros para irse de paso. Uy, Nidia, pero él hizo ese muelle y a ustedes les tocó cuando no estaba el nuevo, el que está actualmente. El muelle nuevo, el donde está el muelle. Sí, cuando lo construyeron. Cuando lo construyeron. Sí. Y aquel supe que algo le pasó. ¿Qué le pasó? El que mandó hacer Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ese lo mandó a hacer en el 42, creo. Y pues era un muelle grandísimo que él les dijo, este muelle va a ser para ustedes, para que les salgan, entren, traigan carga, traigan pescado, todo lo que tengan que traer. Traigan mucha fruta, que ya sea que vaya de aquí a Mexicali en el tren o que se quede aquí con ustedes, pero es para el bienestar de ustedes. ¿Cómo le hacían antes con las mareas? Sí, pero cuando sube el agua ya es que se va hasta arriba. Y aparte el muelle estaba muy largo. Y entonces les mandó hacer ese muelle grande, de madera todo, pero muy bien. Cabían 3 o 4 troques llenos de hielo arriba. Uh-huh. Entonces, pues trabajaron mucho ahí. Desgraciadamente, pues siempre hay gente melosa, ¿no? Dicen que el que fue presidente primero, el primer presidente, pues tenía él varios troques para echar gasolina a sus barcos, porque antes los barcos eran de gasolina, hielo para cargar el pescado, y creo que quedó mal con un pescador, o el pescador se peleó con él, y creen que eso fue, ¿no? Que él le prendió fuego a uno de los troques de gasolina, y se quemó todo el muelle. Toda la gente estaba muy asustada. Es más, todos fueron a nadar al cerro de la Ballena porque creían que iba a llegar hasta allá la lumbre. Había muchos troques con gasolina, pues. Pero hubo varios héroes anónimos, dicen, de los que se quedaban dormidos en los barcos, que vieron eso y empezaron a romper amarras y salvaron algunos barcos para que no se quemaran todos. ¿Y no dicen si murió mucha gente ahí? Gente no murió. ¿No murió? No, nomás se quemaron los barcos y el muelle, pero gente no murió. No sabía, y luego ya se construyó, me imagino, el que sabemos ahorita, ¿no? No, después se construyó el que estaba acá, el que está encerrado es donde era la poza. Ah, sí. Ese que estaba ahí estaban los tanques de diésel antes. Cuando ahí empezaron los barcos de diésel, ahí pusieron los tanques. ¿Y ese que construyó Lázaro Cárdenas, dónde estaba entonces? Está donde es la poza, sí sabes, ¿no? Sí, acá sí. Baja ya no deja entrar, te cobran por entrar. Sí, el faro por ahí, ¿no? Sí, está el faro, pero por este lado de acá, todo eso era el área del pozo, del muelle. Si checas tú, todavía hay pedazos ahí de madera que llegan donde terminan. Ahí era el muelle. En ese tiempo también se quemó un hotel que se llamaba el Hotel México, que está ahí enseguida donde estaba el tren, donde llegaba el tren.
Ese hotel era donde llegaban las personas pues que venían para irse de braceros o pues ahí llegaban, ¿no? Gente que venía de vacaciones también, porque venía mucho americano, ¿eh? Pero en el hotel vivía un sastre que en aquel tiempo él limpiaba la ropa con gasolina. En lugar de lavarla con agua y jabón, la limpiaba con gasolina y la dejaba al sol a que se secara. Creen que él acababa de hacer eso y pasó alguien, tiró un cigarro y se prendió el hotel. Ya el señor después lo volvió a construir, pero ya de bloc, ya, para que no se le fuera a volver a quemar. ¿Y era pura pesca antes o también había otras actividades, comercio? No, pura pesca. Después empezaron a hacer tienditas chiquitas. Con los troques que llegaban empezaron a hacer tienditas de comida para empezar, ¿no? Ya después con el tiempo hicieron también de ropa. Porque todas pues la mayoría de aquí tenían la ventaja que tú ibas al otro lado y comprabas lo que querías. Si tenías carro, no. Los que tenían más o menos dinero. Aunque todos tenían dinero, pero no tenían con qué comprar. Y no tenían carro para salir tampoco, así que todo compraban en el otro lado. Y luego también he escuchado que cuando las mujeres se descomplicaba el embarazo, iban por emergencia para Estados Unidos, ¿verdad? Hoy sí. Pero mi papá fue al revés, ¿eh? Mi papá, su abuela, su mamá eran del Ajo. Entonces tenía una tía que se dedicaba a eso, ¿no? Partera y eso. A una partera a traer los bebés al mundo. Entonces mi papá, cuando ya mi mamá iba a tener el bebé, iba por la tía Rosa hasta el Ajo, la traía y aquí la tenía. En vez de llevarlos para allá. Fíjate nomás, ajá. Y así que ninguno fuimos americanos porque él nos trajo para acá. Y a mero les tocaba. Y la mayoría de las personas iban y tenían el bebé en Estados Unidos. Por eso es que hay muchos jóvenes ahorita ya viejos que americanos. Porque allá nacían, pues. Aunque iban y nacían y se regresaban. Pero mi papá fue al revés. Y antes eran delegados, ¿no? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Te tocó? El primer presidente fue, sí. Pero primero, antes de presidente, hubo el primer delegado, que fue don Guillermo Ortega. Y después fue comisario. Después de los comisarios, que fue en el año de 41, ya se nombró el primer comisario, que fue el señor Jesús Tena. Esa comisaría ya dependía directamente de Caborca. Y ¿todos ellos tienen familia aquí en Peñasco o venían y se iban? No, ellos se quedaron. Por eso está la gasolinera Tena, era de él. Y aquí hay otra historia, Primero, el primer maestro que hubo aquí fue el señor Fortunato Figueroa, un maestro, que llegó un tiempo nomás y luego se fue. Y vive a recoger a los chamacos a la poza, porque ahí llegaban los barcos, pues, y se los llevaba para darles clases. Ahí por donde está la circunvalación, más o menos donde está la Virgen de Guadalupe abajo, ahí vivía él. Y los ponía que sentaban en piedras en el suelo a enseñarles, ¿no?, las primeras letras. Y sí, iban muchos. Pero ya después, el señor Tena, la esposa de él, era maestra. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, aquí, y no estaba la delegación, dame un campito, le dijo, para meter a los chamacos aquí. Y sí. Y dijo, y como eres delegado, mándame a los policías que me traigan a los chamacos del muelle. Y así iban los policías y los traían y ya les podía dar clases, ¿no? Y ella contaba con papel para que escribieran, porque como él era delegado, pues le mandaban papel de Hermosillo para sus trabajos que tenía que hacer. Y ahí les daban a los muchachos que escribieran pues sus primeras letras, sus primeros números. ¿Cómo van a saber cuánto les van a pagar? Les decía, por una garganta de pescado, un cachete. Si no saben lo que es, los números. Y así fue como les gustó empezar a ir. Y batallaron mucho, ¿no? Porque iban un día y otro día no, aunque los policías los correteaban, pero... Y así fue como empezó la educación aquí en Peñasco. ¿A ustedes les tocó cuando no había servicios? Sí, no había agua ni luz, nada. ¿Cómo le hacían? ¿De dónde traían el agua? El agua la traían primero de Sonoita, en pipas de por allá, y vendían botes de 200 litros de agua. Para esto aquí traían la gasolina también ahí. Los señores los abrían, los desinfectaban bien y les ponían cemento. Entonces ahí ya podían poner el agua. Almacenar, sí, para que se pudiera tomar y para todo. O sea, nosotros antes nos bañaban en caminito. ¿Cómo bañaban a uno en una tina, que el balde y que cayera el agua en la tina. Y luego el otro, el que sigue. O sea, y con poquita agua porque no había. Y esa agua que daba ahí era para las plantas, poquitas plantas que había, porque, pues, ¿para qué querías plantas si no había agua? El primer árbol que hubo en Peñasco fue el pino salado.
alguien trajo por ahí un pino y sí, daba mucha sombra. Era muy bueno porque había mucha sombra. ¿Dónde estaba ese? Pues no sé de dónde lo trajeron, fíjate, pero llegó y se reprodujo mucho. Por ejemplo, enfrente de la casa de nosotros había 3 grandotes, hasta arriba. Yo me acuerdo que me subía hasta arriba y veía el pinacate, la punta del pinacate. Porque en invierno siempre se ve blanca porque siempre tiene hielo. Y ahorita ya no se ve, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero se veía, o sea, era muy suave. Era también ahí otra forma de divertirnos, subirnos a los pinos. ¿Y les tocó, Nidia, cuando instalaron el agua potable? Sí, cómo no. Fiesta. Sí, sí. Estuvo el gobernador Luis Encinas Johnson. ¿Qué tradición había antes que ya no haya? Una tradición de Peñasco. Pues para empezar era la velación de la Virgen de Guadalupe. Como aquí todos eran pescadores, todos tenían, o sea, era la Virgen de ellos, pues. Todos eran católicos, la mayoría. Todos, sí. Y pues ellos veneraban a la Virgen de Guadalupe, salían a pescar y le rezaban y era lo que había antes. Entonces la Virgen se velaba una semana antes del 12. La velaban en las casas que había en el puerto, ¿no? En una casa un día, otro día, un año, otro así. Y en un pachangón, ¿no? Banda, comida, todo. Y por ejemplo, después les tocó que implementaran o empezaran a festejar o a los carnavales. Los carnavales sí, o sea, no, los carnavales de los 40 se celebran. Sí. Yo tengo fotografías ahí de pero ¿cómo 40? Se celebraba? ¿Te acuerdas? Pues era como ya era pesca, eran los pescadores, era comer, había poquitas tiendas, era comercio y el ferrocarril, ya está el ferrocarril aquí también. Y los más pleitos más grandes eran entre pescadores y ferrocarriles. El comercio pues eran poquitos. Pero eran muy bonitos los carnavales. ¿Pero qué se hacía? ¿Desfile? Desfile, hacían sus fiestas. Sí, te voy a dar unas fotos donde vienen los carros alegóricos, donde van desfilando entre las piedras las pobres reinas ahí. O sacaban reinas reinas de cada uno, sí. Votaciones, Sí, está ahí, normal, como debe de ser. Y había mucho dinero, Me acuerdo que me decía la Panchita Pino, hija de Marcelo Pino, que cuando había votaciones, pues estaban en el casino, o sea, por ejemplo, el casino del Cabezón Robles, ese fue el primer casino, era hotel que se construyó en Peñasco. Uh-huh. Iba a haber una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, que General Lázaro Cárdenas. Pero a la fin de cuentas no se llevó la reunión, pero como tenía un lugar muy grande como casino, pues ahí se hacían las fiestas. Entonces dice la Panchita Pino que decía a su papá, queremos esta candidata. No, papá, esta candidata. Vamos por dinero, vamos, sí. Vayan a la petaquilla y saquen dinero y tráiganselo. Le metían a la candidata y ganaban. O sea, era mucho dinero pues el que había. ¿Te acuerdas de al menos de algún nombre de alguna reina que haya sido? De alguna reina que te acuerdes. Pues mira, una sobrina de la señora Mata, de ahí del puerto, fue reina. Y todavía yo la entrevisté a ella, pues ¿qué? Hace como unos... ¿A la que fue reina? Sí, vino para acá y la entrevisté. Y murió, y cuando murió, aquí la tuvieron en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está en un cuadrito, está ella. Sí, ahí la tengo, una entrevista que le hice. ¿Y las fiestas, qué tipo de música? No, las mejores orquestas de México. Sí. Sí, aquí te digo que había mucho dinero. ¿Cómo llegaban? No sé. Pero me acuerdo que una entrevista que le hice a unas señoras de aquellos tiempos, que cómo iban a los bailes, ¿no? Ellas muy elegantes, no, nosotros nos íbamos al otro lado. Nos traíamos los mejores vestidos, las medias de ¿cómo se llaman? Muchas muy elegantes con raya atrás y toda la cosa, ¿no? Y pero llegaban aquí, pues se iban de su casa al casino, ahí se cuenta ahí al Costa Azul, perdón. Al Viña. Ahí en Viña del Mar. Pero pues había piedras en el camino, había tobosos, ramas. Llegábamos al casino con todas las medias jaladas, que nos estorbaban las plantas, pues. ¿Y qué música se usaba? De todo. Cumbias y de todo, sí. Más bien cumbias y todo eso. Bueno. También ahí había una cancha que se llama Cancha Dumas, aquí cuando bajas al campo de abajo, enfrente del Delfín Amigable. Ahí está una cancha que se llama cancha. Allá hacían muchos bailes también. O sea, todos los sábados había bailes. Una cosa por otra. Llegaban los pescadores, antes usaban botas que les llegaban hasta acá, hasta arriba, ¿no? Nada más se las doblaban y se iban a bailar así como venían.
Y las muchachas encantadas, no les hacían el feo. Muy alegre era. Ajá. Como a veces había muchas muchachas, hacían falta los muchachos, pues, porque andaban trabajando ahí en la pesca. Nidia, ¿y a ustedes les tocó los tiempos donde estaba, de que era Peñasco seguro, sin delincuencia y así? Así es, ¿Sí? así es. Es más, es que aquí toda la gente se cuidaba entre sí, pues. Entonces aquí podías, en tiempo de calor, pues no había luz. No se escuchaban las drogas, ¿no? No, para nada. No había luz, entonces te dormías afuera, en cáteres, en el suelo. Los señores ponían el pantalón doblado en una silla y se quedaba con el dinero, las llaves del carro, el carro abierto, las ventanas abiertas. Todo el tiempo estaba todo así. Híjole, Nunca se perdió un lápiz, un plato, nada. ¿Cómo no van a extrañar? No, por supuesto que sí. Te digo que hay una de las personas que entrevisté me platicó que, dice, el que era de Guaymas, dice, me regresaba a Guaymas junio, julio y agosto, dice. Y me quedaba el tanque de gas, quedaba el carro afuera, todo quedaba ahí. Regresabas y estaba donde mismo. Qué gusto. Y ahora, dice, mírame la casa, dice. Tenía rejas por enfrente y por atrás y acaban de robarme, así. Me acaban de robar, dice. Oye, Nidia, ¿los jóvenes? ¿Qué había para los jóvenes antes? Pues bailes. Sí. Salir a los bailes nomás. No había pisteaderas. Pisteaban los señores ya grandes, pescadores que salían a pescar, pero los jóvenes se iban a los bailes a bailar. No ahora que van y se quedan viendo para acá, pisteando. No, antes era puro bailar. ¿Cárcel, Nidia? ¿Sí había cárcel? Había una cárcel, sí. Borrachos y eso. Para los borrachos nomás. Los borrachos que se les... Borrachos pesados. Exactamente. Mi papá me platicó una vez una de sus anécdotas, ¿no? Que andaban él y otras 3 personas y estaba un baile precisamente ahí en la cancha de Dumas con una banda. Y vieron que los amigos estaban ahí, ellos acaban de llegar de pescar, pues, y andaban todos cochinos. Dice, no vamos a ir al baile porque mira cómo andamos. Pero dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una broma. Se fueron para atrás donde estaban los instrumentos y se los robaron. Se los llevaron allá abajo en las piedras en el mar y allá los acomodaron. A la hora que iba a empezar la tanda, pues no encontraron los instrumentos. Y no encontraron, se acabó el baile. Hasta otro día ya fue donde los encontraron. Nomás para... No, para hacer travesuras, pues, porque no tienen más que hacer. En eso se entretenía la gente. Nidia, físicamente Peñasco, te tocó cuando nomás era en el puerto, no había nada para abajo. A mí me tocó el puerto y parte del campo de abajo. Sí. Sí, era el puerto, el campo del medio y el campo de abajo. El campo del medio era donde se salía el mar todavía, llegaba el mar hasta ahí. Por ejemplo, donde está la calle 13, hasta la carretera llegaba el mar. Por la calle, se llamaba la calle del bordo, le decíamos nosotros, porque no había calle, había un bordo alto, porque ahí se detenía el agua del mar para que no llegara más a la carretera, pues. Pero tu papá sí platicaba que le tocó que no había nada, ¿no? Ah, no, sí se lo tocó, pues llegó en el 33. Fíjate, cuando la Socorro se casó, que vive por ahí, por está la iglesia de Chindo más o menos. Sí. No había nada, era la última casa que había ahí. Nada había. Y por ejemplo, para agarrar terrenos en esos tiempos, sí platica, tu papá sí era fácil. Sí. Es más, él cuando fue presidente Godoy, pues eran amigos, compadres y todo, ¿no? Del mismo barrio del puerto. Fue y lo vio, oye, compadre, dice, quiero que me dé un terreno grande para más adelante hacer algo ahí, que no sé qué. Sí, compadre, ¿cómo no? Le dijo, vamos para acá, y lo subió al carro y lo llevó al mirador. No había nada en el mirador, puras ramas, piedras, nada, conejos, o sea, nada había. Y le dijo, mira, compadre, todo lo que veas aquí, agarra el terreno que quieras y la cantidad de que quieras y lo largo que quieras. Compadre, no me amuele, le dijo. Pues mira, no me están mandando. Se le hacía lejos. A cazar conejos, a vivir con los... Está loco, compadre. Yo creí que me iba a ayudar, le dijo, pero ya veo que no. Fíjate, no. Así que sí, había mucho terreno y la gente, pues, los presidentes no eran ambiciosos. Casi todos los presidentes trabajaban, pues. En los barcos tenían sus negocios, entonces no iban a robar. Iban a ayudar al pueblo, como podían, ¿no? Porque también no estaban muy acá. ¿Y el primer presidente quién fue? El señor Víctor Estrella. ¿Dónde venía él? ¿No sabes? Él creo que venía de Hermosillo, pero el gobernador de Hermosillo también venía mucho para acá, de Hermosillo, no de Sonora, y le gustaba mucho platicar con los pescadores y acá y convivir con ellos, y a Víctor Estrella también, o sea, todas las personas convivían mucho, y en una plática le dijeron, queremos que ya haya presidente, señor gobernador, y bueno, pues ustedes hagan aquí, dice que
¿quién quieren que sea presidente? Porque ya es tiempo de que, ¿no? De que haya algo más grande para ustedes, más bueno. Y no, pues vamos a ver qué hacemos. Y casi que hicieron ellos sus votaciones como ellos quisieron y pudieron, ¿no? Y salió el presidente Víctor Estrella. Muy buena persona. Y cuando empezó a crecer Peñasco, ¿de dónde venía la mayoría de la gente? Pues mi papá venía de Caborca. O sea, poco a poco fueron llegando de aquí y de allá. Pero ya en los, ¿qué puede decir? En los 80s, casi 90s, llegó mucha gente de Sinaloa. Mucha. Entonces fue cuando se pobló mucho Peñasco. Y como era gente gente muy trabajadora, llegaron a trabajar también en los barcos y todo. Y creció bien, mucho Peñasco para bien, pues. Porque ellos venían a trabajar, así que... Y cuando eran bien poquitos aquí en Peñasco, que eran como 400 gentes, dijo el Kemal que llegó a mirar, que llegó a vivir él con 400 gentes. ¿Cómo le harían para completarse con parejas? No había mucho para escoger. Bueno, no 400 gentes. Cuando ellos llegaron, pues mi papá tenía 15 años, ¿no? Ya después creció y me platicaba que como ya había entrada de muchos camiones y todo, que él y otros 5 o 6 solteros pues se iban a terminal de camiones y veían que bajaban mujeres, hombres y todo, ¿no? Veían que bajaba una muchacha y decían, espérate, a lo mejor trae el marido. Y si veían que salía sola, pues ya corriendo atrás de ella. Y pues ya, y pues con los muchachos me imagino que también venían a buscar una nueva vida, ¿no? Y después si bajaba una muchacha con un niño en los brazos y otros caminando, esperando a ver si salía el marido. Y si no había marido, pues también. O sea, agarraban con niños y sin niños, porque ellos también querían ser una familia, ¿no? Que se rifaban. Y así formaban sus familias. Al menos unos, ¿no? Otros de diferente manera. Por ejemplo, había unos que en los barcos venían familias y traían a sus hijas. Y por ejemplo, el dueño de la XQC, él dice que su esposa llegó del mar, golondrina mensajera, le gustaba mucho esa canción por eso. Y precisamente mi papá la trajo en el barco, a su familia, ¿no? Y la conoció, se casó con ella y aquí quedaron los dos. Así era, pues llegaban de un lado o de otro lado y se formaban las familias. Lo bueno que todas las que se formaban, aquí se quedaban. Aquí estamos todos los descendientes de esas familias. Y por ejemplo, ahora o hasta hace poco, cuando los jóvenes salen a la universidad, es muy común que allá se queden, ¿verdad? En aquel tiempo más, porque no había secundaria. Yo tuve que ir a Caborca el primer año de secundaria porque no había. Ya el siguiente año, en el 64, ya hubo secundaria, primer año. ¿Cuál fue la primer primaria que hubo? La del puerto. Aventura Getena. La Aventura Getena y después la Vicente Guerrero, porque pues eran los del ferrocarril. Esa del puerto es la esposa del señor Tena, ella era maestra. Y en una fiesta del 6 de abril en Caborca vio al gobernador. Y le dijo, señor gobernador, necesitamos una escuela en Peñasco, bien hecha. Sí, le dijo, Peñasco está muy chiquito, no tiene muchos chamacos todavía. No somos muchos, le dijo. Y yo quiero que crezca Peñasco y que crezca bien y que los chamacos aprendan. El caso es que como unas 2 o 3 veces le dio lata la maestra al gobernador. Y un día le dijo, ¿sabes qué? Aquí anda el ingeniero en todo Sonora haciendo escuelas, le dijo. Dile, apúntate, que te apunte, dice, y se viene para Peñasco. Y sí. Si ustedes se fijan, en todo Sonora hay escuelas igualitas a la Aventura Getena, ¿sí? ¿A poco sí? Porque era el mismo arquitecto que las hizo. Ahora. Y ya fue como se construyó en el 51, ya estaba. Lo empezaron en el 50 y lo terminaron en el 51. Hoy en día, y algunos maestros que han empezado, ¿no te acuerdas? ¿Algún nombre de maestros? Pues mira, las maestras que vinieron allá a esa escuela, Aventura Getena, pues todas eran de fuera, pero aquí no había. No había agua, ni luz, ni nada en ese tiempo. Entonces ellas venían de fuera y daban clases, pero ellas venían a llegar en casas que les dieran un lugarcito. Posada. Pero ya venían como maestras. Ya eran maestras, pero ellas venían como posada porque no había hoteles, no había nada, pues. Y aquí las casas eran, pues, cabañitas. Ya eran, ponle de cartón, de yeso, piso de tierra, pero era un cuartote y la cocina. Entonces en un lugar de eso, en una esquinita, le daban lugar a una maestra, ahí entre toda la familia. Y lo bueno fue que la mayoría de esas maestras aquí se quedaron. Después se casaron, tuvieron su familia y aquí tienen sus descendientes. Tienen sus familiares aquí. Ajá. Bueno. A pesar de que ellas dejaron sus comodidades en su tierra. Y aquí vinieron a sufrir sin agua, sin luz, sin comida. Y aquí se quedaron las maestras. Muchas se regresaron, ¿no? Pero la mayoría se quedaron aquí.
Eran de las personas que querían su profesión. Exactamente. Es más, todavía tenemos a una maestra de estas vivas. Ya la mayoría se fue, pero tenemos a una. La esposa, perdón, la mamá del señor Núñez, del ingeniero, licenciado Núñez. Qué bien. Ella estaba medio malita, pero está. Qué bien. ¿Y secundaria, Nidia, cuál fue la primera? La 27. Pero estaba acá, ¿no? La 27, sí, el primer año a mí me tocó estar, no te digo que primero me fui a Caborca y como llevo primer año en Peñasco, ya mi papá no quiso que me fuera. Ya me quedé aquí. Y fue ahí en el campo de medio, se puede decir, ¿no? Ahí estaba un común, que había sido un supermercado y estaba vacío, entonces ahí nos acomodaron como la escuela 27. Ahí hicimos el primer año. Y los maestros pues eran todos de fuera también. Ninguno tenía carro, nomás el director y un maestro, nomás eran los únicos que tenían. Si teníamos algún problema o algo, eran muy buenas ondas, nos llevaban a la casa y así, ¿no? Y ya el segundo año lo hicimos en donde está la ETI ahorita, que era la escuela número 27. En ese tiempo nos dieron nomás una línea de salones, que eran 2 salones y la dirección, primero, segundo y la dirección. Y el siguiente año se hizo la Reina del Carnaval. Todo el beneficio que se obtuvo fue para hacer la segunda línea de salones, para que ya hubiera tercero también. Y en ese tiempo fue de la reina la señorita Sonia Rivera. Y pues sí, se hicieron los 3 salones. Ya después yo pues salí de Peñasco, me fui a estudiar a Caborca otra vez porque pues no había preparatoria ni nada. Y en ese trance fue cuando, pues no sé, la ETI se quedó con la secundaria número 27 y después tuvieron que construir la ETI, la 27, ¿no? Sí, más para allá. Más para allá, sí. ¿Y la primera iglesia? La del Cerro Corazón de Jesús en el puerto. ¿Quién la hizo esa? El padre de Caborca era muy enérgico, pobrecito. Estaba haciendo la de Caborca y estaba haciendo la de Peñasco. Y era el que venía cada mes, cada 2 meses a bautizar, a casar, todo lo que se tenía que hacer. Tenían que organizar sí, para esperar. Para cuando viniera, ajá. Entonces no había misas. No todos los días, no. No había juez tampoco. Las familias se juntaban. Para esperar que viniera. Que viniera un juez o el padre o algo y es que aquí no era municipio, ¿no? Por mucho tiempo. No, dependíamos de ¿dónde? De Caborca. Éramos comisariado de Caborca. Y pues no había. Ya después llegó el juez y empezaron a casarse. Por ejemplo, últimamente ha habido muchos problemas con las actas de matrimonio, de nacimiento. Porque en aquel tiempo le ponían, pues nació aquí a tantas horas, no ponían Puerto Peñasco ni nada, pues. Entonces ahora mucha gente ha batallado con esto, mucha gente. Aquí nació. No sabemos si la secretaria todavía vive, del primer juez todavía vive. Y yo le he preguntado, no me dices, ¿qué haciendo así el juez que pusiéramos y así poníamos? Y pues sí, ¿no? Puede ser que sí. Suya. Ajá, sí, eso. Mira, uno de los cambios o situaciones que detonó que viniera la gente sería eso, la conexión al mundo por la carretera, por el muelle. No, pues sí, ya con conexión ya venían. Te tocó el primer aeropuerto que lo construyeran. Así es. Bueno, a mí me tocó porque ese aeropuerto también se hizo cuando iba a venir el presidente de Estados Unidos a hablar con el general Lázaro Cárdenas. Roosevelt, porque creían que andaban por aquí algunos japoneses, pues en la Segunda Guerra Mundial, querían checar bien. Pero siempre no se hizo la reunión y pues se quedó el hotel y se quedó el aeropuerto. Pero no era de la salida, ¿verdad? No, el aeropuerto estaba aquí en la calle, el Boulevard Quino. Ese era la Colonia Popular. Exactamente, ese era por entrando y salían los aviones de Garra Aviada. Y ese fue el primero. Ahí me tocó a mí ahí ver a las personas que fueron a la Luna, la primera vez. Sí, porque una amiga mía andaba para candidata de Reina del Carnaval, precisamente. Y andábamos juntas en todas partes y a mí me tocó estar ahí. Ella se tomó fotos con ellos. ¿Y ganó, Nidia? ¿Ganó? No, quedó de princesa. No, lo que pasa es que andábamos todas, la reina, las candidatas de princesa, todas andábamos ahí. Y así que ahí en ese aeropuerto fue donde llegaron ellos por primera vez. Nidia, ¿alguna anécdota que te haya contado tu papá? Uy, muchas. Nos platicó de la calle, ¿te la sabes? La 16 de septiembre. Fíjate que esa me la platicaron en una entrevista que hice a uno de los fundadores de Peñasco, yo no la sabía. Y me dice que como antes pues no había agua, entonces el agua la traían en pipas
Y el 16 de septiembre era puro médano. Caminabas, el médano te llegaba hasta el tobillo, entonces las pipas llegaban allá y ya no podían salir. Entonces las pipas dejaban el agua en la calle Pescadores. ¿No se querían meter? No, pues no, les daba miedo. La calle Pescadores es la que atraviesa la 16 de septiembre, ¿no? Y ahí dejaban los botes de 200 litros y ahí los llenaban de agua y los dejaban un tibor para cada familia. Que estaban, los acarreaban. Sí, al fondo de la 16 de septiembre. Y si puedes ver unas fotos antiguas, ahí vienen, ahí se ven los botes los tibores de agua. Entonces las señoras tenían que acarrearlos a su casa, pues. Pero era muy difícil porque no había botes como ahora, baldes. Los botes que usaban eran como en las tiendas vendían manteca. Entonces eran los botes de manteca, unos cuadrados de fierro. Y luego les ponían los esposos alambre, cargado de agua, ¿tú crees? Te partía las manos. Entonces era mucho trabajo para las esposas. Llevarse el agua hasta allá y cuidarla, pues porque no había agua. Y sí, qué pesado. Muy pesado. Y pues no había plantas, pues ¿con qué las ibas a regar? Y entonces ya pensaron un día platicando mi papá y otro señor Meni, que él era de la aduana, administrador de la aduana en Sonoita. Se pusieron de acuerdo, Meni Núñez, en ayudar a ver qué hacían, porque pues, las mujeres batallaban mucho. Y se pusieron, pues, vamos a sacar un poco de médano, ¿no? Y sacaban con baldes, pusieron a gente que les ayudaran, ¿no? Y metían chinchorros abajo. Los chinchorros antes eran como de tela, de algo así, no eran de plástico como ahora. Y les echaban tierra arriba y les volvían a echar. Duraron más de una semana haciendo eso. Hasta que ya vieron que estaba durito. El señor Meni traía un jeep, ¿no? Pues entraba y salía muy a gusto. Pero con eso también le servía para aplanar el camino. Y ya después ya le dijeron a uno de los piperos, pásale. No querían pasar. Ya que vio que podía entrar, pues entró muy a gusto. Oh, ya que pusieron todo eso, se puso más durito ella. Duro, sí, pues con el mismo chinchorro. Y ya pudo entrar el de la pipa y pasarse de paso, no, pues ya muy a gusto. Y ya pavimentaron ahí. Ya pavimentaron con chinchorro y toda la cosa. Y dice que ya cuando la terminaron, que ya pasó la pipa, le preguntaron, bueno, pues ahora la calle tiene que tener un nombre. Ay. Pues sí, dicen. Y en aquel tiempo, pues no sabes si era domingo, sábado, no sabes, no. En el trabajo no tenían pendiente de nada que tuvieran que tener con la fecha. Entonces, ¿qué día es hoy? Dijeron, no, pues es 16 de septiembre. 16 de septiembre, pues le ponemos 16 de septiembre. Órale. Y de ahí nació el nombre de la calle 16 de septiembre. Y antes era la más importante, porque cuando estaba chiquito Peñasco, por ahí pasaban los desfiles. ¿A poco sí? Sí, las señoras hacían adornos de lado a lado para que pasaran el desfile por abajo. Sí, era muy importante la 16 de septiembre. Qué suave esos tiempos. Muy bonito, muy bonitos recuerdos. Oye, Nidia, ¿algún personaje histórico, pintoresco que te acuerdes? Que me imagino que la generación de ahora nomás los escucha, pero ¿te acuerdas de alguien que lo haya conocido todo Peñasco? El Loco Félix. ¿Sí? Pues fue uno de los personajes que había nomás. Te digo, no sé si era el loco, porque drogadicto no creo, porque no había, pues. No se usaba. Pero se veía así como se ven ahorita los drogadictos. Pero era el Loco Félix y era muy bueno para dibujar, y para pintar. ¿Y él tenía familia? Pues dicen que no, porque él andaba solo por todos lados. O sea, no tenía casa, familia, nada, donde quiera se quedaba. Pero pintaba, a ti te podía hacer tu cuadro. Porque a mí me tocó conocerlo, así mirarlo, y siempre traía la pachita, ¿no? Siempre andaba con su pachita, eso sí. Yo creo que eso era la bronca que tenía, eso, no tanto droga. Toda su vida fue eso, y te digo, dibujaba muy bonito. Mira, y del puerto de las familias originales, muchos vendieron, ¿verdad? No hay poquitos ahí ya, o casi ya no hay nadie. Pues lo que pasa es que ellos se murieron, los fundadores, la esposa, el esposo, y los hijos, como son muchos, se dividen, ninguno quiere quedarse con la casa o se pelean por la casa, y entonces optan por vender, y así ya no tienen problemas. Pero todavía había gente de allí, o descendientes de fundadores que viven ahí. Algunos hay todavía. Ahí. Todos queremos Peñasco y más al puerto. ¿Cómo miras a Peñasco en el futuro, Nidia? Lo miro sin agua. Sí. Sin luz, pues no, ¿verdad? Pero sin agua. Es que lo que pasa es que está grandísimo Peñasco. Y luego están construyendo unos monstruotes de desarrollos para turismo. Y no piensan en que de dónde van a agarrar agua. Salada no van a meter. Entonces,
Nosotros siempre hemos padecido del agua, desde que estaba Peñasco chiquito, fíjate. No había agua. Cuando ya entró el agua, se fue un respiro muy grande, muy bonito, una felicidad muy grande porque había agua, ¿no? Pero siempre estaba eso, que se iba el agua, que no había, creció Peñasco y no había agua, se iba un día, otro día, y así hasta la fecha. Si tú puedes ver, muchos se quejan allá en las orillas y en el centro también, que no tienen agua. Entonces, y ya ves los monstruos que están construyendo. Entonces lo más probable es que si no hacen agua con algo con el agua salada, no vamos a tener agua. Nidia, es un tema que te apasiona, ¿verdad? La historia de Peñasco. A mí me encanta. Sí, se nota. El ferrocarril que unió a Peñasco con toda la República Mexicana fue el ferrocarril de Peñasco a Benjamín Gil, que en 1948 vino el presidente de la República a inaugurarlo aquí a Puerto Peñasco, que fue Miguel Alemán Velasco, y él venía en el tren Olivo. Aquí lo recibió todavía el señor Tena, en ese tiempo todavía era el señor Tena el que estaba aquí, y toda la población de Peñasco. Y, o sea que ya en ese tiempo ya se podía ir hasta Guadalajara, hasta México, que era lo que la gente quería, pues más cómodamente en el tren que en camiones, ¿no? A pesar de la dificultad para viajar y las ventajas de ahora, ¿no se les hace como que antes los presidentes se la llevaban más en contacto con la gente? Sí. Y luego también les tocó a ustedes que si el pueblo decía que no algo, se respetaba. Exactamente. ¿Alguna? Por ejemplo, mi papá, como te digo, Peñasco era chico, nosotros queríamos mucho a Peñasco, lo queremos todavía, pero Peñasco nos quería a nosotros. Nosotros lo defendíamos de cualquier cosa que viéramos que no se debía de hacer. Por ejemplo, había una vez querían hacer una calle donde no era, y mi papá se dio cuenta. Entonces fuimos con el presidente y le dijo que... Y ya el presidente dijo, no, pues es que esas personas quieren, pero eso ahí no va, eso no va. Peñasco debe estar como debe de ser. Y gracias a Dios el presidente hizo caso, ¿no? Y cosas como esas que eran defender a Peñasco. Desgraciadamente ahorita ya no podemos. Ya ves el malecón cómo está. A mí el malecón me encantaba, porque era un lugar donde yo me sentía orgullosa que la gente me dijera, qué bonito tu malecón de Peñasco. Pero ahora ya me dicen, qué feo tu mercado municipal. Así que pues eso es algo muy feo y yo no puedo hacer nada por él. Un tiempo yo defendía a Peñasco también cuando un presidente quería poner locales comerciales en todo el malecón. Y yo dije que no. Un hermano mío, Memo, y yo nos pusimos contra él. Nos agarramos. Y le dijimos y nos dijo, nosotros no creímos que nos iban a meter a la cárcel de que nos agarramos. Lo logramos, gracias a Dios. Nos apoyaron toda la gente del puerto, mucha gente nos apoyó. Después hizo político, nosotros nos hicimos a un lado, pero se logró. Después de eso quiso otra cosa este mismo presidente. Quería hacer baños en aquel lado del malecón, que está para el lado del Hotel Viña del Mar, unos baños que según él iban a ser circulares. Iba a ir una bardita, iba a ir hasta abajo y ahí abajo iban a estar los baños. Creído no, era pura piedra. Y yo le dije, no señor, le dije, ustedes los hombres hacen pipí, le dije, se bajan el pantalón, se les tapa la bardita y ahí hacen, le dije. No vamos a pasar un mes que en esos baños sea un baño, un excusado, le digo, que huela bien feo. Así que no, señor. Pues entonces, ¿dónde quieren que los hagamos? Les damos opciones y les dimos varias opciones. Ahí hicieron los segundos baños, ¿no? Los que están en el malecón a un lado de las escaleras. Y pues ya este presidente me odió. Me odió, fíjate, porque, ¿sabes qué? En ese tiempo también, en el 99, que mi papá se puso malo, yo hice una petición al ayuntamiento para que tuviera mi papá una calle a su nombre, pero que él sintiera la satisfacción de que estaban poniendo algo a su nombre, a su Peñasco, ¿no? Y sí, el presidente dijo que sí. Nos dieron, a los días me mandaron que sí, se iba a hacer. Y por medio de Cabildo, no fue la petición por medio de Cabildo, que sí. Y pasó, pero como ya después de eso pasó esto del pleito, pues nunca se puso en físico. Ahí en Cabildo, sí, por mi papá, sí. Supo en Cabildo que está ahí todavía, de que en la calle 48, pasando al Boulevard Godoy, esa calle debe de llamarse Abelardo Pino. Pero hasta la fecha no se le ha puesto porque, pues él ya no lo puso porque nos peleamos. Y hizo con los siguientes presidentes que ha habido. Y sí, que mañana que no se ha hecho. Me falta ir con el que está ahorita. A ver si ya le ponen en físico el nombre, ¿no?, de mi papá. Qué bien. Desde el 99, fíjate. Eso mucho. Qué bien.
Oye, Nidia, ¿y las comidas eran lo mismo antes que ahora? No, eran más ricas ahora antes. No, no te creas. No, pues antes comíamos frijoles, para empezar. Luego comíamos, pues, pescado. Pero pescado pura lonjita, bien rico. No batallábamos con las espinas ni nada. También porque las mamás nos cuidaban de eso, yo creo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en junio, julio y agosto, que era el tiempo del piojillo, que se iban toda la gente de aquí y quedábamos nomás los que éramos de aquí. Mi mamá compraba sacos, mi hermana, cuando ya estaba casada, sacos de frijol, de arroz, harina, era lo que compraban para pasar todo el piojillo, como decían ellos. Ya no había entrada de troques, no había nada, pues quedaba vacío Peñasco. Nomás quedábamos los que estábamos aquí. Y pues hubo fechas en que había que comer pescado, pero hasta sin sal, porque no había ni sal. Oye, pero pues era qué curioso que no era porque no había dinero, era porque los proveedores pues, no venían, sí. No, la gente tenía mucho dinero, pues no había que comprar. Yo he escuchado que está los alimentos que vendían aquí todo el tiempo eran americanos, la leche americana, puro americano vendían. Nidia, ¿quién hizo la primera capilla a la Virgen? Bueno, la primera capillita de la Virgen de Guadalupe se hizo porque en aquel tiempo no había cooperativas. Entonces los pescadores ganaban muy poquito y ellos querían ganar más. Y varias personas de Guaymas y de Peñasco iban a México a buscar el permiso para las cooperativas, pero desgraciadamente nunca se les hizo. Iban y venían, peticiones y todo, y nunca se les hizo. Pero un día mi papá se medio enojó y dijo, yo voy a México a buscar los permisos. Y se fueron él y otras 2 personas. Y se fueron a México y llegaron directamente a ver al líder de la CTM, don Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. Y ya llegaron con él, le platicaron su problema y todo. Y él los vio muy jóvenes para ellos. Vean muchachos, dice, yo los voy a ayudar, espérenme tantito. Y ya habló con el encargado de pesca en México. Y ya fueron a verlo. Y él les dijo, pues yo no sé por qué no salen sus papeles, ya tienen fechas muy viejas. ¿Qué pasa aquí? Pues no sé. Voy a checar, muchachos, se vuelvan mañana. Y ya, pues porque iban con don Fidel Velázquez, ¿no? Y ya, iban a comer ahí al Monumento de la Revolución, había muchos restaurancitos chiquitos. Y ahí venían ellos a conocidos, de Guaymas y de Peñascos y todo. Uh-huh. Y un día vieron, un día que fueron, vieron que había unas gentes de Guaymas. Y luego llegaron los trabajadores de la oficina donde ellos iban a pedir el permiso. Y vieron que se sentaron y pasaron a pasarles billetes, pues. Entonces andaba un fotógrafo ahí. Antes se usaba mucho que sacaran fotografías esos de conito. De conito, que te los veías así con el ojo. Ajá. Y ya le dijeron al fotógrafo, que tomara fotos discretamente. Y sí, tomó 1, 2, 3 el fotógrafo. Agarró. Sí, y se las llevó. Y ya fueron ellos otro día con don Fidel y ya se fueron a la oficina. Por eso no avanzaba el trámite. Por eso no avanzaba el trámite, porque le daban dinero a los demás los dueños de los barcos les daban dinero a los trabajadores y los papeles estaban abajo. Entonces otro día fueron y le enseñaron las fotos al señor de pesca, al delegado de pesca, y las vio. Entonces le habló a su mano derecha, que era el que estaba en eso. ¿Qué pasó aquí? Mira, le dijo, ve esto. Y se quedó amarillo el muchacho, ¿no? Te me vas de aquí, le dijo, estás despedido. Manda, y le habló al secretario, ¿no? Tú te vas a encargar de esto ahora, le dijo. Tráeme los papeles de estos muchachos, todos los que tengas ahí para cooperativas de Sonora. Y sí, ya fueron, les llevaron unos de Guaymas y otros de Peñasco. Como a la semana se vinieron, porque todavía se quedaron unos días allá, ¿no? Pero antes de venirse, pues fueron a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica. Y se trajeron una imagen de ella grande, bonita. Pero me acuerdo que tenía muchos colores muy bonitos, muy vibrantes, muy fuertes. Y ya se vinieron. Llegando aquí, pues se pusieron a hacerle la capillita. Fue la que pusieron. Así, en el Cerro de la Ballena. La hicieron allá arriba. Y ahí pusieron la Virgen. La hicieron ahí dando al mar, porque dicen que de allá ellos recibían la bendición de la Virgen de Guadalupe a la hora que fueran saliendo. Y ahí los cuidaban. Así es. Y ellos mismos volteaban y se persinaban, ¿no? Cuando pasaban por enfrente. Y ahí la velaban. Eran fiestas muy grandes las que ellos hacían. Ya no estaba en las casas la velación, sino que estaba en la pequeña parroquia. Y ahí eran 2, 3 días, una semana de fiesta, el día de la Virgen de Guadalupe, porque era pero siempre ellos quisieron siempre la Virgen. Mi papá hasta la fecha, hasta que murió, lo más importante para él era la Virgen de Guadalupe.
Así que, pero desgraciadamente después la tumbaron. Ahí está la casa del Kiko hoy. No respetaron que primero fue la Virgen de Guadalupe desde el 1952 y acapararon el terreno y pues se acabó. Y ahora está más abajo, ¿no? ¿Dónde está ahora? Kiko puso una más abajo muy bonita, la Virgen, por cierto. Pero él cometió un error muy grande, perdón. Él trajo a la Virgen, la puso, la inauguró. A la inauguración la invitó únicamente a su familia y amigos allegados. Nunca jamás invitó a los pescadores, que eran los importantes. Entonces, por eso los pescadores nunca van a verla, nunca van a hacerle nada. Porque no es de ellos. No sienten que es de ellos. No, pues no les dieron el valor de ellos y pues no es de ellos. Así que ahí está. Válgame. La historia de la Virgen de Guadalupe. Ya después construyeron la parroquia de la Virgen de Guadalupe y pues ya hay muchas más iglesias. Pero esa fue la primera y en honor de ella. ¿Y esa fue antes de la iglesia? ¿De Sagrado Corazón de Jesús? No, fue primero la sí, ajá, no, fue primero la parroquia, la iglesia de Guadalupe, ajá. Después fue la Sagrado Corazón de Jesús. Oye, Nidia, ¿y de los descendientes de los fundadores se ubican todavía, se conocen? Sí, por supuesto que sí. Es que antes éramos pocas familias y todos nos conocíamos. Todos nos veíamos como hermanos, como parientes. Y, o sea, nunca había discordias, no había nada. Y pues ahora nos vemos, muchos se fueron a vivir fuera, pues. Cuando se fueron a estudiar ya se casan, se quedan por allá. Pero cuando los vemos aquí nos vemos con mucho cariño. Como si fuéramos familiares de verdad y pues somos familia. Aunque nos vemos poco, pero somos familia. Pues qué bonita historia en Peñasco. Y mucha gente no sabe lo que pasó antes. Incluso yo siendo aquí, muchas de las cosas que platicaste no sabía. Y qué bueno. Tú eres más joven. Qué bueno. Sí, pero igual pues es bien interesante saber. Por ejemplo, el malecón me tocó a mí el anterior, donde estaban las palmeras. Sí. Pero no me tocó que no había. Pues. Pero muchas gracias, Nidia. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que este podcast es de mucho valor para la gente que quiere saber qué había antes de que llegaran. Antes de que hubiera nada. Te agradecemos mucho, Nidia. No, a ustedes muchas gracias. Cuando gustan, ya saben, aquí ojalá que nos vuelvas a acompañar con algún tema que tengamos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.